Estimados hermanos, buen día para todos. Es un gusto saludarles y estar acá, como siempre, entregando el mensaje de la palabra de Dios, en esta ocasión en diferido debido a una asignación de trabajo para esta noche, pero aquí les dejo el mensaje de esta semana. Gracias a todos por estar siempre pendientes de este estudio bíblico. Es un gusto, es un privilegio poder compartir con todos ustedes y seguir en la línea de el estudio de este tema maravilloso, este tema bien sobrenatural, extraordinario, que es la unción del Espíritu Santo. Vamos a iniciar esto con una oración. Señor, te doy gracias por darme la oportunidad de poder grabar este mensaje y poderlo distribuir a través de las redes sociales. Te doy gracias, Señor, por todas aquellas personas que están interesados en poderse conectar y seguir estos estudios bíblicos. Gracias, Señor, porque generamos este contenido que es de ayuda para la gente. Generamos un contenido que es de consuelo, generamos contenido que es para el conocimiento de Dios, de ti, de tu palabra, de cuál es tu voluntad para nosotros, de lo que verdaderamente le ayuda a la raza humana. Te damos gracias, Señor, por permitirnos hacer esta simple y sencillo aporte, Señor, a la sociedad, al mundo, porque es necesario que todos lleguen a tus pies y te conozcan. Te doy gracias, Señor, por este espacio. Te pido que tomes control absoluto de lo que vamos a decir y que el Espíritu de Dios nos guíe en hacer este análisis. A ti sea la honra y la gloria por siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, bienvenidos a todos. Continuamos con nuestro estudio bíblico acerca de el bautismo en el Espíritu Santo. Y hemos titulado este mensaje Una experiencia fuera de este mundo, porque realmente eso es lo que es una experiencia extraordinaria. A veces utilizamos esa palabra con alguna frecuencia, la palabra extraordinaria, pero analicemos, es extraordinaria, es algo fuera de lo ordinario, fuera de lo común, fuera de lo normal. Y eso es lo que sucede con esta experiencia de este encuentro con el Espíritu Santo. Les pido que me acompañen al libro de los Hechos, capítulo 2, versículos del 1 al 8, que es el tema, o más bien el texto que vamos a estar utilizando como base para este estudio. Hechos, capítulo 2, versículos del 1 al 8, dice: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Por eso es lo que vemos que esta porción nos relata esta experiencia extraordinaria, fuera de este mundo, fuera de lo normal. ¿Cómo podemos nosotros entonces procurar poder tener esta experiencia personalmente? Esto tenemos que analizarlo desde varios puntos de vista, y entre esto es el ambiente que existía en esta reunión en el momento de la manifestación del Espíritu Santo. ¿Cuál era el ambiente? Y eso lo podemos leer en el primer versículo. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Recuerden que Pentecostés era una fiesta judía, la cual debía celebrarse obligatoriamente, y ellos estaban celebrando la fiesta judía del Pentecostés. Pero se habían reunido, y no solo era para celebrar la fiesta y comer algo y pasársela bien y estar conversando los unos con los otros, sino que había dos factores importantes, y era que estaban unánimes y juntos en el día de Pentecostés, pero estaban enfocados en algo. Por eso es que dice la palabra de Dios unánimes. La unanimidad tiene un significado de estar en la misma mentalidad, estar en común acuerdo. Y unanimidad es quién es Jesucristo y qué es la salvación en Jesucristo. Unanimidad también es haber nacido de nuevo. Unanimidad es la necesidad de ser lleno del Espíritu Santo. La unanimidad también es la obediencia para esperar instrucciones del Espíritu Santo.
Y cuando nosotros analizamos quiénes eran las personas que estaban en esa escena bíblica reunidos en la fiesta de Pentecostés, nos damos cuenta que llenaban todos estos requisitos, por lo tanto estaban unánimes. El significado de la palabra unidad o estar juntos ya físicamente en el original griego dice que están juntos con respecto a un lugar o hacia algo, juntos con el mismo propósito, reunidos entre sí, en la parte más física, si usted lo quiere ver desde ese punto de vista. Por eso la iglesia en ese momento estaban todos congregados físicamente, pero también tenían una misma mentalidad. Entonces, cuando nosotros estamos unánimes y juntos, cuando nosotros estamos verdaderamente como iglesia enfocados en recibir de Dios esta experiencia sobrenatural, ahí es a donde vamos verdaderamente a estar conectados con el Espíritu Santo. Ellos estaban juntos y estaban unánimes. Implica aceptar que nosotros somos el cuerpo de Cristo, implica valorizar que nos necesitamos mutuamente como cuerpo de Cristo, por supuesto hablando acerca de la iglesia, implica congregarnos y mantenernos unidos. En el Salmo 133, versículos del 1 al 3 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Para poder analizar rápidamente esta porción, óleo que cae sobre la cabeza de Aarón es una ilustración acerca de la unción que se le daba a las personas que habían sido escogidas para servir a Dios. En el caso de Aarón, era un sacerdote y había sido ungido con aceite, y el aceite había caído en su cabeza, había corrido por sus barbas hasta caer en sus vestidos. Por eso es que hace esa ilustración, porque cuando nosotros entramos en la unción del Espíritu Santo es algo similar. La unción cae sobre nosotros y corre por todo nuestro cuerpo, por supuesto interiormente, ¿verdad? En la unción del Espíritu. Y después pone otra ilustración como el rocío de Hermón que puede caer sobre el cuerpo. Entonces, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, juntos y unánimes. Ahora, hay un revestimiento del poder de Dios en esta experiencia maravillosa de la unción del Espíritu Santo. Hay un revestimiento, hay algo que nos llena, así como explicábamos lo del aceite. Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4, repetimos esto una vez más. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Qué maravilloso. Fuera que en cada una de nuestras reuniones de oración con algunos amigos o hermanos sucediera algo similar a esto. Y se desaparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Esa es la descripción del evento. Ahora, el concepto de la llenura del Espíritu Santo lo podemos ver en Éxodo capítulo 28, versículo 41, decía el Señor: y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes, que era lo que explicábamos con el Salmo 133. Pero vemos acá cómo era un protocolo establecido de parte de Dios, que había que ungirlos, que había que consagrarlos y que había que santificar a los sacerdotes de cada región, ¿no?, donde se habían escogido. Esa palabra llenura significa capacitar para rebasar los límites humanos, para estar autorizados para servir a Dios o servir en nombre de Dios a las personas. Entonces, esa llenura del Espíritu es nos está capacitando el Espíritu de Dios para que en algunos momentos sucedan cosas extraordinarias o sobrenaturales, que por supuesto nosotros no somos los portadores de un poder sobrenatural, que por supuesto nosotros no somos o de dónde sale ese poder sobrenatural. Nosotros somos nada más el puente. Ningún tipo de manifestación sobrenatural o que supera los límites de los poderes humanos es de ningún ser humano. Eso es de Dios. Nosotros vamos a ser utilizados momentáneamente como una herramienta para ayudar a otras personas en el nombre de Dios,
pero esa característica no es nuestra, no debemos cometer ese error. La llenura en hebreo significa ungirás, más o menos por ahí viene, y dice, si la traducimos, la palabra original es llenar, cumplir, realizar, rebasar, ordenar, dotar, saciar, satisfacer, todo eso quiere decir esta palabra. Y consagrarás quiere decir llenar, conferir un regalo a otro, como una extensión figurativa de llenar las manos de las personas. Santificar, que son las palabras que utilizaban en el Éxodo, como dijimos hace un rato, es consagrar o dedicar a alguien. Entonces, ungirás, consagrarás y santificarás son elementos que vienen también, si bien es cierto se describían en Éxodo, son elementos que vienen también con la llenura del Espíritu Santo hoy día. Entonces, la llenura tiene un propósito y es que Dios nos ha enviado, como lo estudiábamos en la semana pasada, Dios nos ha enviado a ser embajadores, a servir a Dios, a ser sacerdotes de parte de Dios para que nosotros podamos ser hijos de Dios en este espacio, en este tiempo, en nuestra generación, y manifestar ese poder de Dios para la ayuda a las personas. El concepto entonces de la llenura del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento lo tenemos en el versículo 4 de nuestro texto base, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Nuestro deseo es que el Espíritu Santo controle todo nuestro ser, de eso se trata la historia. La palabra llenura en griego, o sea, en el Nuevo Testamento, significa llenar hasta arriba, empapar o satisfacer. Entonces, esta llenura del Espíritu Santo es una necesidad, pero también está ordenado por Dios, ordenado por el Señor para cada creyente. Libro de los Hechos, capítulo 1, versículos del 4 al 5, dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Eso se los dijo Jesucristo personalmente. Ahora, ¿por qué la tarea a cumplir el motivo por el cual necesitamos nosotros la unción del Espíritu Santo? Es porque la tarea que debemos cumplir ustedes y yo es espiritual y es sobrenatural. Para poder ser activistas en un club social, para poder ser activistas en algún club que ayude a otras personas, pues vamos, ejecutamos la obra, si es necesario hacer un aporte económico o damos nuestro tiempo para ir a dejar víveres o para apoyar a personas de la tercera edad, etcétera, cualquier actividad en la cual usted pueda hacer un servicio a la comunidad. Pero cuando somos enviados de Dios, estamos haciendo servicios también a la comunidad, pero tenemos unas delegaciones espirituales y sobrenaturales también que hacer. Cuando uno ora por una persona, no solo está dándole una palmadita en la espalda y brindando consuelo, sino que estamos conectándonos con Dios. Y hay algo espiritual y sobrenatural envuelto en esto, y para eso necesitamos la unción del Espíritu. Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20, usted lo conoce muy bien, y dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Como ven, esa delegación que Dios nos dejó, o esto que es muy llamado como la Gran Comisión, dice que tenemos que bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que tenemos que hablarles y enseñarles, y todo eso es espiritual. Esto que estamos haciendo hoy, estar conectados acá, recibiendo un estudio bíblico, lleva un componente espiritual. Necesitamos la unción del Espíritu para poder hacerlo correctamente. Es por eso que al principio siempre de cada estudio, en nuestra oración inicial, yo le pido a Dios que me ayude. Necesito estar claro, el concepto bíblico lo tengo que tener claro para trasladárselos a ustedes de la manera más clara posible y que el impacto del mensaje llegue como Dios lo planificó. Pero para eso necesito la ayuda del Espíritu de Dios, y no solo yo. Todos aquellos que escuchan el mensaje necesitan la ayuda del Espíritu Santo para comprenderlo, para aceptarlo, para aplicarlo
Por eso todos estamos involucrados, ahora que estamos unánimes, no tal vez juntos físicamente porque lo hacemos de manera virtual, pero estamos juntos en una parte virtual, pero debemos nosotros estar unánimes en el mismo pensamiento bajo la unción del Espíritu Santo para que todos comprendamos esto. La manera de operar de todo esto debe ser espiritual. El profeta Zacarías decía en Zacarías 4, versículo 6, entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Porque no tenemos capacidad y carácter para cumplir la tarea, necesitamos de la unción de Dios. Hechos 1:8, pues ustedes ya lo hemos repetido en varias ocasiones, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu de Dios nos da esa capacidad. Por eso leemos en Lucas 24:49 esas capacidades. Y aquí dice, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, porque Él sabía, el Señor sabe que nosotros necesitamos la unción del Espíritu para tener las capacidades que Él nos va a brindar para poder compartir el Evangelio. No para nada sobrenatural, es decir, no para nada que sea, por ejemplo, sanar a un enfermo o resucitar a un muerto, que son quizás las cosas más complicadas de entender para una mente humana, pero también para compartir un mensaje de la palabra de Dios, de consuelo, de amor a otra persona y hacerlo con poder. La promesa en el Antiguo Testamento, nosotros veíamos que Él iba o lo había dejado así, ya establecido para que se cumpliese después en el Nuevo. En Isaías 28, versículos del 11 al 12 dice, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales Él dijo, este es el reposo. Dad reposo al cansado y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Ahí estaba una de las profecías acerca de lo que iba a suceder ese día. También provee fructificación y productividad. Siempre en Isaías capítulo 32 versículo 15 dice, hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque. Prevé diferenciación también. Isaías 44 del 3 al 4 dice, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Vemos cómo venía esta profecía. Ya llevamos tres porciones bíblicas en donde se habla acerca de esto. Una más es Ezequiel capítulo 11, versículos 19 al 20. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Uno más, veamos lo que dice acá, provee disfrutar la herencia de los hijos de Dios, siempre en esta misma porción, pero en el capítulo 36 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra, y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Vemos cómo se sigue dando esto, y por supuesto la corona de la profecía en el Antiguo Testamento con respecto al derramamiento del Espíritu Santo sobre el pueblo de Dios está en Joel capítulo 2 versículo 28. Y dice, y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos harán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Eso es todo en la profecía en el Antiguo Testamento con respecto a este movimiento del Espíritu Santo. Ahora viene el anuncio del cumplimiento en el Nuevo Testamento, y es más o menos todos estos versículos que hemos estado estudiando. Hechos 1:4, cuando el Señor les dijo que estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que se esperaran a la promesa del Padre, la cual dijo, oísteis de mí. Hechos 2:33, un poquito más adelante de los versículos que hemos utilizado como base, dice, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo,
ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Qué hemos querido hacer en este punto de este estudio? Es ir a escudriñando qué es lo que decía el Antiguo Testamento con respecto a esto. No fue un hecho aislado, ni fue un hecho que de repente nadie entiende, sino que ya venía una serie de profecías preparando el pueblo para que este evento iba a suceder en algún punto. Y aquí es a donde vemos el cumplimiento en el Nuevo Testamento. La obediencia a creer en la obediencia, en la necesidad, la obediencia a creer en la necesidad de esa promesa del Padre es vital. Es porque hay un empoderamiento natural que pasa en este evento, que somos revestidos del Espíritu Santo. Lo que decía Lucas capítulo 24 versículo 49, hasta que seáis investidos, y la palabra investidura es un vocablo griego, endúo, que significa vestirse de, poner sobre uno mismo. Ser vestido se usa metafóricamente con referencia al poder o adquirir alguna cualidad sobrenatural. Entonces vemos cómo todo esto nos lleva a ser llenos de algo extraordinario. Nosotros tenemos que venir a este mundo, dice a ser reyes y sacerdotes, y después reinaremos en la vida eterna. Pero también el Señor nos da poder, un poder que es de Él, no es nuestro. Es una palabra que se traduce dunamis, es la palabra griega, y es una habilidad de desarrollar una actividad alguna actividad sobrenatural. Entonces todo esto nos lleva a llenarnos del Espíritu de Dios para poder tener algunas capacidades, trabajar en el nombre de Dios para su gloria. Eso tenemos que tenerlo claro, porque todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. No nos quedamos con nada, no debemos quedarnos con nada en lo absoluto, porque todo esto no es nuestro, ni lo merecemos. Es para la gloria de Dios y para el servicio a la humanidad. Entonces, esta llenura del Espíritu nos da algunas capacidades, es un empoderamiento sobrenatural, como lo hemos visto, pero también es el sello, es la llenura. Hay una diferencia, que me gustaría aclarar estos dos puntos en este momento, porque también se oye acerca, o se lee en la Biblia acerca del sello del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo, pero son dos cosas distintas. El sello del Espíritu es la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente, lo cual es la evidencia, o lo cual es una garantía de la salvación eterna. Ese es el sello. Cuando usted recibe a Cristo como Salvador en su vida, usted es sellado por el Espíritu Santo. La palabra sellado en esta porción, o en la porción de la Biblia, es un antiguo verbo en el sentido de cerrar con un sello para impedir su apertura. En lugar de una firma, antes no se firmaba, antes no se ponía, sino que se enrollaba el pergamino, o el papiro, o el palimpsesto, y se le ponía un sello para que no se abriera. Hay algunos ejemplos de estos en la Biblia, por supuesto. Entonces, el sello del Espíritu quiere decir que usted ya ha sido redimido por la sangre de Cristo, y el Señor se lo pone. Si usted quiere leer un poquito más sobre esto en Efesios 1:12, lo puede ver. También Primera de Reyes 21:18, donde hay un ejemplo acerca de esto. Entonces, el sello del Espíritu son como las arras. Usted ha escuchado que la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo son las arras de nuestra herencia. Así como en la boda, en un matrimonio, se dan unas arras como depósitos, si lo quieren ver figurativamente, y el Espíritu de Dios es nuestro depósito, es nuestra garantía de que vamos a tener vida eterna, y esa es la figura que se usa con el sello del Espíritu Santo. Pero la llenura del Espíritu, y aquí vamos al otro punto para diferenciar bien esto, es la capacitación del Espíritu de Dios. Ya una vez hemos sido sellados, por supuesto que hay que pasar primero por la demostración de fe en Cristo Jesús, para poder tener después el sello del Espíritu Santo, que ya somos de Dios y tenemos la garantía, para después pasar al siguiente paso, que es la llenura del Espíritu Santo, y es una capacitación
al cristiano que ha sido salvo para efectuar las tareas encomendadas por Dios. Esa es la diferencia. Entonces, la idea de la llenura viene de una palabra griega, pleto, que es una forma prolongada de una palabra más corta, pleo, y es llenar al máximo, llenar hasta arriba, hasta el borde. Eso es lo que quiere decir esta palabra. Entonces, la llenura del Espíritu en nuestra vida es llenarnos hasta el borde de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida y de su capacitación. El control del Espíritu de Dios sobre nuestra vida es importantísimo, y es por eso que comenzaron a hablar en otras lenguas en ese momento, en Hechos capítulo 2, versículo 4, porque hubo un rebalse del Espíritu Santo, y la evidencia de ese rebalse fue hablar en lenguas. Y de esta manera vemos cómo el Señor nos da la oportunidad de que haya una comunicación con Él más eficiente para una edificación personal y también para tener una oración más eficaz. Esta comunión se desarrolla, se potencia con la llenura del Espíritu Santo. No quiere decir que las personas, insisto esto y siempre lo voy a subrayar, no es que el bautismo en el Espíritu Santo hace a cristianos de mejor categoría y los que no tienen o no han tenido la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo son de menor categoría, o su oración es menos eficaz, o no funciona la comunicación con Dios. La persona que no ha tenido la llenura del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo, sigue siendo un cristiano de gran calidad, sigue siendo un cristiano redimido, sigue siendo un cristiano que puede ser usado por Dios. Por supuesto que sí. No quiere decir que su comunión o su comunicación con Dios a través de la oración y de la lectura de la palabra no tienen poder o potencia. Claro que sí. Lo que hace la llenura del Espíritu es mejora, es como que compre un paquete HD en cuanto a la relación con Dios, para la edificación personal, para la comunicación, para orar eficazmente, para tener una mejor comprensión de la palabra de Dios. Es como que lo haga high definition, ¿verdad? De alta definición. Cambia un poco, eso es nada más por ponerlo como una ilustración. Es para tener el carácter de testigo en una predicación efectiva, un pacto que hay cuando el Espíritu de Dios nos ha puesto, nos ha bautizado, nos tiene llenos hasta el borde de la llenura del Espíritu. Hechos 2.14 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Esa ha sido una de las mejores predicaciones que podemos encontrar en la Biblia, y vemos que mucha gente se convirtió a raíz de las palabras de Pedro. Cuando Pedro se paró ahí, estaba lleno del Espíritu Santo, y esas hacen la diferencia, hacen mucho la diferencia en la exposición del mensaje, en el redarguir del Espíritu Santo a otras personas. Es maravilloso. Entonces, el crecimiento de la iglesia se va a ver ligado a la llenura del Espíritu Santo. Por eso nos interesa a todos que todos en la congregación y todos los que conocemos tengan este acercamiento, este evento maravilloso de ser llenos del Espíritu Santo, porque a la iglesia le hace bien, a todo el mundo le hace bien. Por eso necesitamos buscarlo. Por supuesto, como se los dije desde el primer estudio que estábamos haciendo sobre esto, a mí me costó entenderlo, a mí me costó abrazar esta verdad, a mí me costó creer en esto, porque me parecía demasiado extraordinario, demasiado sobrenatural, y hay personas que hasta esto les da un poco de temor. No sé si lo mencioné en algún punto, pero hay personas que le tienen un poco de miedo a este tipo de manifestaciones sobrenaturales y mejor huyen con esto y dicen: no, yo no me quiero meter en eso porque no sé en qué me estoy metiendo y no me siento cómodo o no me siento cómoda. Y lo cual está bueno, no quiere decir de que por eso van a perder la salvación, o porque son cristianos malos, o esto o lo otro, no. Pero sí, cuando uno lo logra experimentar después de manifestar incredulidad con respecto a esto y llegar a poderlo sentir y superar esos temores, fue algo para mí bien impactante. Y eso va a producir crecimiento en la iglesia también, por la conversión que va a haber, por la evidencia. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, dice
Hechos 2:41, después de la predicación de Pedro, 3,000 personas llegaron a los pies de Cristo. ¿Por qué? Por la llenura del Espíritu Santo. Otra de las características del crecimiento es por el compromiso que va a haber. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, dice el que lo acabo de leer. O sea que hubo compromiso de parte de las personas que vieron y recibieron el bautismo del Espíritu para seguir en los pasos de Dios de una manera ya más seria. Hay crecimiento numérico también en la iglesia. Se añadieron aquel día 3,000, dice este versículo. Quiere decir que después de este evento, la llenura del Espíritu Santo, hay consecuencias buenas para la iglesia. Hay conversión, hay personas que hacen compromiso para vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay un crecimiento numérico, hay un crecimiento en el conocimiento de Dios. Veamos lo que dice el versículo 42, Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Empezaron a conocer de ellos, querían conocer más. Hay un despertar interno espiritual de más conocimiento. Por el crecimiento en las buenas relaciones sociales también. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, dice esta porción de la Biblia. O sea que ahí se genera una camaradería, unas buenas relaciones sociales dentro de la iglesia. También se genera fidelidad a Dios y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, dice. Entonces, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Se genera una relación con Dios, y al generarse esa relación con Dios hay fidelidad hacia Él. Todo esto nos hace crecer. Y por supuesto por la vida de oración que se desarrolla para los seres humanos, y dice en el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todo esto es el resultado de una iglesia que está llena del Espíritu Santo. Por eso la calidad de vida del cristiano también puede cambiar, es decir, la calidad de vida espiritual y la calidad de vida diaria puede cambiar, porque hay una integración, porque tenemos el deseo de compartir, nos identificamos con un grupo, nos congregamos disciplinadamente, hay hermandad pura, hay adoración viva y eficaz, y hay aceptación social. Todo esto lo podemos ver en estos versículos que vienen a continuación, después de Hechos capítulo 2, versículo 33, en donde Pedro se planta dando este poderoso mensaje bajo la unción del Espíritu. Después todas estas descripciones las podemos ver acá, por ejemplo en el 44, todos los que habían creído estaban juntos, eso es la integración. Congregarse disciplinadamente, en el versículo 46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y por las casas, iban predicando la palabra. Hay una hermandad pura, y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, dice este versículo. Hay hermandad, hay adoración. En el versículo 47 menciona alabando a Dios, y hay una aceptación social. En el versículo 47 siempre dice teniendo favor con todo el pueblo. Todo esto pasó. Si usted lee estas características que hay a continuación del bautismo del Espíritu, se da cuenta que verdaderamente estas personas mejoraron ciertas cosas en su vida a partir de este evento maravilloso. Si ellos hubieran creído en Jesucristo como su Salvador y no hubieran tenido el bautismo en el Espíritu, de todas maneras hubieran sido salvos, de todas maneras hubieran podido leer la Biblia, de todas maneras se hubieran congregado en la iglesia. Pero estas características fueron todavía potenciadas bajo la unción del Espíritu Santo, y esto le da un resultado a cada persona. Hubo crecimiento para la obra del Señor, por supuesto, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, dice el versículo 47, Hechos 2:47. Hay milagros para llevar a las multitudes, empezaron a suceder cosas sobrenaturales también, dadas a Dios, es decir, la gloria siempre va a ser para Dios. No era la gloria de Pedro, ni de Pablo, ni ninguno de los apóstoles, ni ninguno de estos días tampoco. Nadie se puede quedar con la gloria, porque esto viene de Dios. Habían multitudes, Hechos 3 del 1 al 10, puede usted verlo después para analizar más los contenidos de esto. ¿Qué debo de hacer entonces para poseer esta promesa de parte de Dios? Primero, aceptar a Cristo como Salvador, por supuesto, la redención de Dios. Desear y creer que la vida en el Espíritu Santo es
fuente de una felicidad interna y que es necesaria para todo el mundo. Orar por ser lleno del Espíritu y servir para que el mundo conozca a Dios. Estas cosas son las que deberíamos hacer como todo buen cristiano para lograr esa llenura del Espíritu que todos necesitamos. Es necesario, como explicamos en esto, ya que desde el principio de este estudio vimos cómo en el Antiguo Testamento se profetizaba, vimos cómo se cumplió en el Nuevo Testamento, vimos cómo se sigue desarrollando hoy día y cuál es la importancia para la iglesia. Vimos las características de una iglesia que crece bajo la llenura del Espíritu. Vimos la diferencia que hay entre ser sellado por el Espíritu Santo y ser lleno del Espíritu Santo. Esos dos temas los hemos dejado claros en esta oportunidad y vemos la importancia que hay para cada miembro individual de una iglesia y también como conjunto. Por eso empezábamos este mensaje diciendo estaban unánimes, juntos, llevando a cabo este maravilloso y extraordinario evento de la llenura del Espíritu. Por eso les animo a que todos sigan buscando y sigan pidiéndole a Dios este derramamiento sobrenatural del Espíritu de Dios para seguir creciendo, para seguir desarrollando una relación en high definition, en HD, con fineza de parte de nosotros hacia Dios. Si usted quiere recibir a Cristo como Señor y Salvador, le invito a que haga una oración y este va a ser el inicio de todo esto, el sello del Espíritu Santo llegará a su vida. Si usted recibe a Cristo, si con su boca proclama que usted entiende, de que ha comprendido, de que ha aceptado que Jesús es su Dios y su Salvador y que Él entregó su vida por usted para la remisión de los pecados. Si quiere hacer esta oración, ahí donde está, hágala conmigo y diga: Señor Jesús, reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado, perdóname, me arrepiento. Reconozco que has venido al mundo, reconozco que te clavaron en una cruz y que la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste el tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por darme esta maravillosa oportunidad de servir. Te doy gracias por darme esta maravillosa oportunidad de ser salvo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si usted hizo esta oración, estoy muy contento. Espero que este sello del Espíritu que se le ha puesto ahora, que Dios se lo puso, no se lo pongo yo, no se lo pone nadie más, yo solo lo acompañé en esta oración, pero el Espíritu Santo sí ha llegado y lo ha sellado, y que sigamos buscando la siguiente parte de esto, que es esa llenura del Espíritu de Dios de la cual hemos platicado en los últimos minutos. Cerramos con una oración. Señor, te doy gracias por esta maravillosa oportunidad de poder compartir este mensaje de la palabra. Bendice a mis hermanos, bendice a todos aquellos que se conectan, a mis amigos. Te doy gracias, Señor, por poder darme este espacio y darme tu respaldo para poderlo hacer. A ti sea siempre la honra y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a todos por su atención. Los esperamos la próxima semana en vivo o diferido, pero de que va a haber estudio, habrá estudio si Dios lo permite. Que Dios los bendiga.